11, yo leo de los versículos 37 al 44. Lucas 11:37 dice así: Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Jesús, el Señor Jesús, durante todo su ministerio, predicó la verdad. Él vino para dar testimonio de la verdad y él enfatizaba mucho en que la gente creyera en la verdad. Pero también, hermano, él condenó rigurosamente a todos aquellos que torcían y pervertían la verdad. Y hay que tener cuidado, hermano, porque en cuanto a la salvación, en cuanto a verdades que tengan que ver con la salvación, es de vital importancia creer en la verdad genuina. Esto, hermano, porque Satanás desde un principio se opone a la verdad de salvación. Él no puede evitar que Dios comunique al pueblo la verdad. Pero Satanás con sus estrategias, hermano, ha creado falsas religiones, una falsa adoración, un falso evangelio, y también, hermano, Satanás levanta a falsos dirigentes. Hoy quiero hablar, hermano, de las advertencias que el Señor Jesús nos da de los falsos religiosos. Satanás, hermano, engaña y utiliza a gente, hermanos, que se considera religiosa, pero, hermanos, están practicando una falsa religión, una falsa fe. A veces, hermano, lo hemos predicado, enseñan un falso evangelio. Y, hermano, y en más, en estos tiempos tan peligrosos, en donde se predica mucho la tolerancia y la diversidad. No que hay que ser tolerantes, no hay que ser restrictivos, no hay que ser discriminatorios, hay que ser inclusivos. ¿Ha escuchado esa palabra? De estos tiempos. Entonces, hermano, eh, es peligroso tolerar a falsos maestros en el nombre del amor. No, es que Dios ama a todos. Es peligroso tolerar falsos maestros, hermano, por mantener la paz. No, no hay que querer divisiones. Hay que mantener la paz. No sé si ha escuchado eso. Eh, hay que ser unidos. Al cabo es un solo evangelio. Y hermano, hay que aceptar a todos. En días pasados hubo una controversia en una rama de los bautistas reformados. Ellos celebran una conferencia en Pensacola, Florida, si mal no entiendo. Y dentro del panel de conferencistas invitados tenían un pastor. A última fecha anunciaron que este pastor no iba a predicar en esa conferencia. ¿Por qué? Porque este pastor vino una abuelita de su iglesia a pedirle consejo. Pastor, ¿puedo ir a una boda LGBT, o sea, a una boda homosexual? Y el pastor le dijo, pues no hay problema, o sea, Dios nos ama a todos y hay que ser inclusivos. Entonces, hermano, este grupo de bautistas reformados lo quitaron del panel de conferencistas. Y todavía este pastor se quiso excusar, no, pues es que hay que ser inclusivos, hay que aceptar y todo eso. Y ahorita dentro de ese grupo hay un debate y todos están predicando, ¿se puede asistir a una boda homosexual? Entonces, hermano, ahí vemos, mucha gente acusa, no es que
a veces los que somos bautistas fundamentales nos acusan, no es que son muy discriminatorios, son muy, ¿cómo se dice? Exclusivos. Pero hermano, desde un principio, Jesús, hermano, estuvo en contra de la falsa religión. Jesús estuvo en contra de la diversidad. Jesús estuvo en contra de la tolerancia, en aras de aceptarlo todo por amor, por unidad, por la paz, pero no podemos sacrificar la verdad de Dios, por ser tolerantes, por ser inclusivos, por mantener la unidad. Pablo dijo una vez, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Y entonces, hermano, aquí el Señor Jesús acusa y nos exhorta a nosotros, hermano, que tenemos que tener cuidado con esos falsos maestros, con esos falsos profetas, hermano, porque, hermano, una religión, que ahorita, hermano, ya es un término negativo, una religión, hermano, es abandonar a Dios, abandonar su verdad, hermano, y hermano, los hombres crean e inventan falsas religiones y falsos sistemas de adoración. La gente abandona la verdad de Dios y se crea un falso evangelio. Inclusive crean un falso Jesús. ¿Qué dice la Biblia acerca de estos falsos maestros, de estos falsos profetas? Nos dice allí en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Timoteo, segunda, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué nos dice? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice? A estos que evita. Entonces, hermano, vamos a hacer un examen. Las características de falsos maestros. Y hay que evitarlo. Lo voy a decir, hermano, inclusive en nuestro círculo se predican falsas doctrinas. No sé si recuerdo una vez cuando predicamos aquí el falso evangelio. Hay gente que en nuestra denominación están predicando falsos evangelios. He ido a conferencias, hermano. He escuchado a pastores, misioneros, que luego, hermano, te lo vamos a ver, toman textos de la Biblia fuera de contexto para predicar, para decirle a la gente lo que ellos quieren decir, pero no tienen ningún sustento bíblico. Lo enseñan como palabra de Dios, que Dios dijo, pero como dijo un pastor, pero Dios no lo dijo. Dios no dijo así. Algo que aprendí en el colegio que nos enseñó nuestro maestro, decía, tú con la Biblia puedes decir lo que quieras, pero hay que estudiar perfectamente la Biblia para predicar fielmente la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová usan la Biblia. Sí la usan la Biblia. Pero ellos, hermanos, tuercen, pervierten ciertos versículos para justificar su falsa doctrina. Los mormones también usan la Biblia Reina Valera. Los católicos también tienen la Biblia. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Manipulan la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos estar atentos, escudriñar las escrituras para identificar a estos falsos maestros, para identificar la falsa doctrina. Dice allí, hermano, en el versículo 37 de nuestro estudio, en Lucas capítulo 11, versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó, ¿quién, hermano? Un fariseo. Fariseo, hermano, era una de las 4 sectas del judaísmo en los tiempos del Señor Jesús. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios y estaban, ahí se fue el otro nombre, ¿verdad? Esta secta de los fariseos, hermano, era la más popular. Aproximadamente en los tiempos del Señor Jesús había unos 6,000. Se cree que la palabra fariseo se deriva de una palabra que significa separado. Esto, hermano, surgió a la medida de la helenización de la cultura judía. ¿Qué es helenización, hermano? Que antes de los tiempos del Señor Jesús
hubo mucha influencia de la cultura griega en la religión judía. Mucho griego, palabras, costumbres, tradiciones, inclusive hasta creencias. Entonces este grupo fariseo separado surgió en contra y para reprimir un poco que la religión judía se estuviera influenciando por la cultura griega. Pero con el tiempo, hermano, los fariseos llegaron a perturbar el judaísmo al grado, hermano, que todos los que eran miembros de los fariseos, hermano, ellos se creían superiores a los demás que no eran fariseos. Ahí mismo, ahí en Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículo 49, vemos un ejemplo de esto. ¿Está allí? Lucas capítulo 7, versículo 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Eran, hermano, los fariseos, que siempre, hermano, estaban en contra de lo que el Señor Jesús hacía y enseñaba. Los fariseos, hermano, habían creado un sistema legalista para obtener el favor de Dios. Ellos pensaban y eran celosos de la palabra de Dios, que la guardaban literalmente, y ellos pensaban que por guardar la ley ellos se iban a salvar. Exageraban ciertos puntos, ciertos aspectos de la palabra de Dios. Entonces, hermano, ellos consideraban que podían ganar el favor y la salvación por sus propios méritos. E inclusive a la ley de Dios le habían agregado mandamientos de hombres y tradiciones. Y ellos, hermanos, se consideran superiores a los demás. Pues este fariseo invitó a comer al Señor Jesús. Lo invitó a comer y es sorprendente, hermano, porque comer con una persona era una muestra de amistad. No se sabe a ciencia cierta cuál fue la intención, pero no podemos negar que esta persona no tenía malas intenciones con el Señor Jesús. Lo invitó y, como lo dice el texto aquí, entrando Jesús a la casa, se sentó a la mesa. Esto, hermano, para comer y tener una conversación larga, una conversación amplia. Pero ¿qué sucedió? Lucas 11, versículo 38. Lucas 11, versículo 38. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de qué, hermanos, de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Ahora bien, en los tiempos del Señor Jesús, esto no era una muestra de higiene. Ahora usted y yo sabemos que antes de comer, hay que lavarse las manos, ¿verdad? Eso ya es una costumbre, es una tradición por higiene. En los tiempos del Señor Jesús, no. Los fariseos lo habían impuesto, hermano, como una norma para no ser impuros, para no ser ceremonialmente contaminados. Nos lo dice allí Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Me dice cuando lo encuentre, Marcos 7. ¿Ya? Yo leo del versículo 1 al 5. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿los qué, hermanos? Los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahora, esto era una tradición que los ancianos y los viejos dirigentes judíos fariseos habían instituido. El Antiguo Testamento no condenaba que usted comiera con las manos sin lavar.
Los fariseos, ellos decían, no, es que si comes sin lavarte las manos, tú estás inmundo, estás contaminado delante de Dios. Vaya, no eres aceptado delante de Dios. Ellos lo consideraban un pecado. ¿Sí lo está viendo, hermanos? O sea, no por higiene. Tú tomabas los alimentos sin lavarte las manos, estabas cometiendo un pecado contra Dios, según ellos, porque el Antiguo Testamento no lo condena, ni la Biblia lo condena. Ellos lo veían como una forma ceremonial. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Estamos viendo que un falso religioso, hermano, instituye mandamientos de hombres. Jesús lo condenó y Jesús, yo creo intencionalmente, él no se lavó las manos porque él nunca iba a ratificar un mandamiento de los hombres. Nos lo dice ahí también en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 15, es 15, hermanos. Mateo 15, versículos 3 al 6. ¿Ya estamos ahí? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, ¿qué, hermanos? Mandamientos de hombres. Un falso religioso, un falso maestro, un falso profeta va a imponer mandamientos de hombres, cosas que no estén en la palabra de Dios. Y así, hermano, quebrantando la palabra de Dios, añadiéndole cosas, hermano, que no tienen que ver con la palabra de Dios. Y en nuestros tiempos, ¿verdad? Yo he escuchado pastores, maestros que imponen a la gente ciertas creencias, hermano, que son tradiciones de los hombres. Yo una vez escuché a un hermano que venía a la iglesia. Me dice, pastor, usted cuando predica, ¿de qué lado entra al púlpito? ¿Cómo? Sí, cuando pasa al púlpito, ¿por qué lado entra? ¿Por el derecho o por el izquierdo? Hermano, eso es absurdo. Amén, hermano. ¿Qué tiene que ver si entro por la izquierda o por la derecha? ¿Qué tiene que ver si que predico con corbata o sin corbata? Porque hay pastores que dicen que no puedes predicar sin corbata y sin traje. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Sí me está escuchando? ¿Qué tiene que ver? Hay iglesias, hermano, que en un lado están las mujeres y en otro lado sientan a los hombres. Por casados que estén, no, tienen que estar separados. ¿Y eso qué tiene que ver? Una vez ganando almas, ¿verdad? Mi esposa se encuentra una señora y le dice, ¿y usted por qué trae aretes? ¿Por qué se maquilla? No, pues es que no, pues lo traigo así. No, no, es que eso es pecado. O sea, no, no, usted no puede andar predicando. ¿Por qué se anda maquillando? ¿Por qué se anda poniendo aretes? Entonces, hermano, un falso maestro, un falso profeta impone mandamientos, tradiciones inventadas por los hombres, resultado de un razonamiento humano que no tiene que ver con la revelación divina de parte de Dios. Sucede aquí entonces, Jesús no se lavó las manos, no porque él no tuviera cuidado, sino que no quería ratificar, no quería estar, hermano, aprobando el sistema religioso de ellos. Porque vaya, ellos inventaron que hay que lavarse las manos antes de comer porque si no estabas cometiendo pecado, ya eras inmundo delante de Dios. Y enfatizan más lo exterior que lo interior. Vemos aquí otra vez en Mateo 11, no pierda su lugar, póngale ahí una marca, por favor, un separador, una pluma, un listoncito. Lucas 11, versículo 39. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros quiénes, los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis, ¿qué, hermanos? Llenos de rapacidad y de maldad. Hacían énfasis
en lo externo, en lugar, hermano, de poner un énfasis en lo interior. Se dejaban y practicaban una religión externa. Mientras tú cumplieras con los requisitos que imponen los líderes, los maestros, no importa cómo vivas. ¿Me estás siguiendo? Entonces, hermano, eso hay que tener cuidado. Una iglesia neotestamentaria, una iglesia con sana doctrina, siempre va a poner énfasis en tener un corazón limpio para Dios. Ahora, lo externo no importa, sí importa lo externo, sí importa lo externo, pero ahí le voy a poner un ejemplo. Una vez un joven llega con un pastor diciéndole, pastor, pues yo estoy bien, ¿verdad? ¿Por qué le pone énfasis en lo externo? Él hizo una ilustración, bueno, y le puso dos plátanos. Un plátano, ¿verdad? Cuando está fresco, amarillito, ¿verdad? Casi las puntas están verdes, amarillito, amarillito, se lo pone. Y le pone un plátano de varios días. Usted sabe cómo se pone el plátano ya de varios días, se pone amarillo, hasta negro, ¿verdad? Y él dice, ¿tú cómo sabes qué plátano está bueno? Por la cáscara. Entonces, cuando una persona cuida su interior, va a dar señales externas de que su interior está, ¿qué? Bien. Pero hay gente que pone énfasis solamente en lo exterior, pero por dentro no está bien. Se cuida de los hermanos, se cuida de agradar al pastor, pero hermano no se cuida eh, de Dios. Amén, hermanos. Recuerdo una vez un compañero de trabajo, pues no era yo solapa de él, ¿verdad? Pero cuando él ya terminaba su turno, él tenía que irse, pero no se iba. Subía al cuarto piso de las instalaciones donde estábamos porque él tenía una relación con una muchacha de ahí, una relación ilícita. Bueno, cada quien haría lo que hiciera, ¿verdad? Pero un día suena mi teléfono ahí en el escritorio de nosotros y resulta que era la esposa de fulano de tal. Buenos días, se encuentra fulano de tal. No, ¿quién le habla? Su esposa. Oh, permítame. Y ya le puse ahí pausa y que le marco donde yo sabía que estaba. Oye, fulano, te está hablando tu esposa. Porque ya pasaba de cierta hora, ya supuestamente ya tendría que estar en su casa. Y que viene, ahorita voy. Y que viene como a los 2, 3 minutos que llega, hermano, bien espantado. Nunca le había visto esa expresión a él. 2, 3 años con él trabajando, hermano, y siempre, pues éramos seguridad privada, bien duro. Él era el jefe de servicio, bien duro, siempre, hasta la voz así, todo eso acá. Hermano, pero llega, hermana, ahora me van a llenar de agua. Está muy bien, gracias, muchas gracias. Gracias, muy amable. Llega, hermano, pero bien espantado, nunca le había visto esa expresión. Entonces, hermano, a veces le tenemos más temor a los hombres que temor a quién, a Dios. Entonces, hermano, hay que cuidar siempre lo interior. Un falso maestro va a poner énfasis en qué, en lo externo. ¿Qué nos dice el Señor Jesús acerca de esto cuando la gente limpia lo de afuera? Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículos 25 al 28. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, porque limpiáis, ¿sí estamos ahí, hermano? Hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis, ¿qué? Llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, ¿qué nos dice, hermanos? Os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Sí? Gente, voy a la iglesia, voy el domingo a la iglesia, ¿verdad? Y
ya busca su Biblia, quién sabe dónde la tuvo toda la semana y la busca ese día. Le voy a la iglesia, se arregla, este, bueno, se viste decentemente, ¿verdad? Ya al culto yo estoy de acuerdo que hay que venir arreglados decentemente. Llegan a la iglesia, hasta cambian su expresión, ¿verdad? Y hablan hasta suavecito y cambian su lenguaje. Hermanito, hermanita, ¿verdad? ¿Cómo están? Dios les bendiga, ¿verdad? Entonces, hermano, termina el culto y una vez un pastor dijo, esa puerta es mágica, ¿verdad? Porque mientras estamos aquí adentro somos todos espirituales, cristianos, hermanitos, ¿verdad? Salimos allá afuera, cruzando esa puerta, nos transformamos. Dijo Spurgeon, ¿verdad? Hay que tener cuidado de aquellos hermanos que se muestran, que son santos en la iglesia, ángeles en la calle y demonios en su casa. Amén, hermano. Entonces aquí, hermano, el énfasis hay que poner eso en nuestro interior, tener una correcta relación con Dios. A Dios no lo engañamos. Y cuando usted está bien con Dios y tiene comunión con Dios, eso se va a reflejar. Pero muchos, como los fariseos, ellos, hermano, hacían lo exterior para tener aceptación de los hombres, para obtener admiración y reconocimiento de los hombres. Y allí, hermano, es donde se incurre en la falsa religión. A Dios, hermano, le interesa el corazón. Dice allí en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 29. ¿Lo tenemos? Vea también la crítica que el apóstol Pablo hace a los que se decían ser judíos. Romanos 2:29, ¿qué dice? Sino que es judío el que lo es. ¿En dónde, hermano? En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí entramos toda eso, ¿verdad? ¿A quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién queremos impresionar? ¿A Dios o a los hombres? Y yo siempre lo he dicho, hermano, no te preocupes por lo que la gente piense de ti. Mejor preocúpate por lo que Dios sabe de ti. Amén, hermano. Al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Y a Dios, hermano, siempre le interesa el interior del corazón. Vean lo que se dice de David, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué nos dice? Mira el corazón. Estas palabras fueron pronunciadas cuando el profeta Samuel fue llamado a ungir a uno de los hijos de Isaí. Isaí tenía 7 hijos, lo iba a ungir para que fuera rey. Entonces trajeron a los 7 hijos de Isaí al frente de Samuel. Llega el primero y el primero, hermano, pues lo vio Samuel y hermano y lo ve que pues se impresionó, ¿verdad? Se impresionó y dice, pues este es el bueno. ¿Y qué le dice Dios? No mires, ¿verdad? Lo grande de su estatura, porque Dios no mira lo que miran los hombres, Dios mira ¿qué? El corazón. Y este hijo de David pues era el más grande, el mayor, grandote, dice, pues sin duda ese es el rey. ¿Y a quién fue escogiendo al final después Dios? A David, el octavo hijo. Es más, tan menospreciado era que cuando vino el profeta no lo mandaron llamar. Samuel pregunta, ¿y hay otro hijo? Porque tengo que ungir uno de tus hijos. Sí, está el chamaco, el más chavo, David, pero allá está. ¿Dónde estaba? Allá está con las borregas. A ver, hermanos. Pero después, hermano, vemos que David era un varón conforme al corazón de Dios. Entonces, hermano,
poner énfasis en tener una correcta relación con Dios. Usted, pues, si por alguna circunstancia se topa con un falso maestro, un predicador, vea el énfasis en lo que pone, si en lo interior o lo exterior. ¿Cómo sabemos el exterior? Le va a poner reglas, mandamientos, su vestimenta, su comportamiento, vamos a ver más adelante, inclusive hasta las ofrendas, diezmos, y no se fija si usted está orando o no orando, si está teniendo una comunión con Dios, si está usted apartado del mal. Él se va a fijar simplemente en que usted ocupe en que usted se ocupe en guardar sus mandamientos. Amén, hermanos. Dice ahí otra pausa, otra restricción que les puso el Señor Jesús a estos líderes. En Lucas capítulo 11, versículo 41. Lucas 11, versículo 41, lo estamos viendo. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. ¿Sí? Limosna. Limosna es una palabra que significa misericordias. ¿Sí? Si en verdad son perfectos, pues den limosna de lo que tienen. Y es bien conocido que los fariseos eran avaros, rapaces, que devoraban las casas de las viudas con el pretexto de servir a Dios. Usted recuerda cuando vino el joven rico a preguntarle al Señor Jesús, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Recuerdan, hermano? ¿Qué Jesús le dijo? Pues guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Pues honra a tu padre, a tu madre, no mentirás, no fornicarás, no codiciarás, no hurtarás, no matarás. ¿Qué dijo el joven? Todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? O sea, él estaba buscando que Jesús confirmara y ratificara que este joven había guardado la ley perfectamente. ¿Pero quién guarda la ley? Nadie. Y hermano, eso es el error. Entonces Jesús le dice, bueno, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces sí, sígueme. ¿Y qué sucedió? Es como diría el dicho, ahí fue donde la puerca torció el rabo. ahí ya no le pareció al muchacho. Y se alejó triste. ¿Por qué? Porque amaba más sus riquezas que seguir, ¿qué? Al Señor Jesús. Y aquí es donde nos damos cuenta, hermano, que hay gente que es exterior. Se preocupa por lo exterior, pero nunca pone un énfasis en su interior. Y si una persona tiene una correcta relación con Dios, hermano, una de las características va a tener un corazón generoso. ¿Sí me está escuchando? No va a tener que estárselo imponiendo. Y allí entramos en otro punto, polémico por cierto, pero vamos a verlo. Lucas 11:42. Dice, hay de vosotros, 42 más, hay de vosotros fariseos, ¿qué? Que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de qué? Hacer aquello. Hermano, los falsos maestros, hermano, ellos enfatizan mucho diezmar y son muy escrupulosos en el diezmo. Hermano, aquí Jesús menciona la menta, la ruda y la hortaliza, cuando, hermano, esas no eran las principales, no eran los principales productos que se tenían que diezmar. ¿Sí? Se diezmaba el grano, se diezmaba a los animales. Pero, hermano, aquí vemos que eran tan escrupulosos en el diezmo que hasta se, se enfocaban hasta en las cosas más pequeñas. ¿Sí me está escuchando? Y hay gente, hermanos, falsos maestros, que enfatizan, no, si usted no diezma, no es espiritual. Si usted no diezma, le está robando a Dios. Amén, hermanos. Le voy a decir algo. Aquí Jesús no estaba imponiendo el diezmo. Él está diciendo, es necesario hacer esto sin dejar de qué? De hacer aquello. Hermano, el principal de los mandamientos, la Biblia no lo dice y el Señor Jesús no lo dice. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículos
¿Ya está ahí? Mateo 22, versículo 34 en adelante. Entonces los fariseos, ¿sí lo está viendo, hermano? Los fariseos, siempre era el pleito con los fariseos, hermano. Oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, hermano. Eso es lo más importante de la ley. Pero hay pastores, hay dirigentes que enfatizan más en que usted diezme, en que usted ofrende. Y hermano, eso es importante. Déjeme decirle, Dios ha escogido financiar su obra a través de las ofrendas de los miembros de la iglesia. ¿Sí? ¿Quién va a financiar la iglesia? ¿El gobierno? ¿Empresas privadas? ¿Cómo la iglesia va a obtener su financiamiento? ¿A través de qué, hermano? Del pueblo de Dios. Pero es importante amar a Dios y amar al prójimo. Y estos falsos maestros ponen su énfasis en pedirle dinero a la gente. Yo he escuchado predicaciones, mensajes, ¿sí? Que toman textos, inclusive del Antiguo Testamento, fuera de contexto, para justificar e imponer que la gente traiga dinero a la iglesia. Y por esa razón, a veces a nosotros los pastores nos tienen como vividores, como gente que nomás está para sacarle dinero a la gente. ¿Sí me está escuchando? Ahora, no me malinterprete. Dios si pone reglas ahora en la iglesia neotestamentaria para que la obra sea financiada. Y hay dos condiciones para las ofrendas. Número uno, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 16. Me dice cuando lo encuentre. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. ¿Estamos ahí? Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Primera regla, dice allí, ponga aparte algo según haya que prosperado. Entonces, hermano, la ofrenda que usted dé para la obra de Dios tiene que ser proporcional, de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a sus posibilidades. ¿Estamos de acuerdo? Hay lugares, hay iglesias, hay compañeros míos que ya no tengo tanto compañerismo con ellos. Inclusive unos ya me dejaron de hablar y de invitar, porque yo le he señalado fuerte y quedito, que le imponen tarifas a los miembros de su iglesia. Vamos a tener un evento, a ti te tocan 1,000, a ti 1,000, a ti 1,000 por familia. Y eso, hermano, yo no, y usted lo ha visto, hermano, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque cada quien da como haya prosperado. ¿Sí me está escuchando? ¿Verdad? Ahora, es que esa persona gana mucho dinero. Bueno, sabes cuánto gana, pero no sabes también cuánto gasta, cuántos ingresos tiene, cuántos gastos tiene, cuántos hijos, qué problemas, qué financiamiento, qué créditos tenga, qué enfermedades, qué tratamientos, qué problemas. ¿Sí me está escuchando? Tal vez estará ganando sí los miles, pero también así mismo está, no lo sabemos, así también está gastando. Entonces, hermano, yo no estoy de acuerdo en imponerle cantidad a las personas. Se tiene un evento, se tiene una actividad, se tiene un proyecto, todo tiene que ir de acuerdo a como uno haya que prosperado. Y voy a aprovechar esto. Yo soy de la idea que una iglesia tiene que ser autosuficiente. ¿Qué significa? Que una iglesia tiene que sacar sus propios
gastos. Y que no puede, aunque hay que tener fe, pero hermano, no puedes endrogar a la iglesia o endeudar a la iglesia en proyectos y en situaciones, hermano, que no puedes pagar. Amén, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Ejemplo, tenemos las ofrendas. Yo estoy de acuerdo, hermanos, que todo financiamiento de la iglesia es a través de los diezmos y ofrendas. ¿Sí? Tenemos un proyecto. Ok, tenemos un proyecto, vamos a ver cuántos son nuestros ingresos. Y en base a los ingresos son los proyectos que tenemos que hacer. Amén, hermano. No, es que quiero hacer esto, aquello, el otro. Entonces, cuando los pastores recurren al endeudamiento, a pedir prestado y a presionar a la iglesia. Y eso, hermano, no estoy de acuerdo. Aquí la Biblia dice que cada quien dé como según que haya que prosperar. A lo que se tiene. ¿Sí? A lo que se tiene. Ahora, si una persona quiere dar más, pues adelante. ¿Sí me está escuchando? Y ahí vemos la segunda condición para ofrendar. En segunda de Corintios, capítulo 9, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué nos dice ahí? Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tiene que ser proporcional y lo que usted quiso dar, lo que le nació en su corazón. Amén, hermanos. No por necesidad. ¿Qué significa? No obligado. Que usted lo obliguen, lo chantajeen. ¿Sí? Ni tampoco, hermano, con tristeza. ¿Qué significa con tristeza? Pues que le duela. ¿A poco no? Si usted va a dar algo para la obra, para los proyectos de la iglesia, va a ser, hermano, de corazón. Que esté contento y a gusto y satisfecho. Pero no presionado, ¿verdad? Fíjese una vez lo que pasó. Y yo estuve de desacuerdo con ella, pero y yo no quise hacerlo. Un día fuimos a una conferencia, hermanos, y llegó un pastor. A ver, vamos a levantar una ofrenda, porque ayer las ofrendas que se levantaron fue tanto. No alcanzó. Y si sacamos cuentas, fueron como 5 pesos por persona. No, no, no. No, no, no. Y la conferencia sale cara. A ver, todos los hombres, dicen, saquen su cartera. Saquen su cartera. Ya, o sáquela. No, 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 sáquela, sáquela. Quiero ver que la saquen, que la saquen. Así, hermano. ¿O no, Mari? Así, 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 con ese acento y ese tono de voz. Ok, ok, ábrala. Saque el billete más grande que tenga. Ahorita, hermano, nomás tengo este es el más grande que traigo. Sáquelo, sáquelo, sáquelo. Hermano, yo había llevado hermanos a la conferencia y habíamos pedido cooperación para el pasaje y la gasolina y todo eso. Yo llevaba billetes de a 500, pero hermano, no era mi dinero, era dinero de los hermanos para el viaje. Sáquelo, sáquelo. Ahora, a ver, Ujieres, pasen con el alfolí. Échenlo. No, 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 no lo cambie. Échenlo. Y yo dije, no, no. ¿Por qué? ¿Sí me está escuchando? Eso ya es una extorsión. Eso ya es un chantaje. Amén, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Y en muchos lugares así se hace. En muchos lugares así se hace. Después, hermano, pues usted sabe, contamos las ofrendas. A ver, vamos a contar las ofrendas, hay tantos gastos. Hermano, pues y ya, si sale, no, pues no se ha completado. Mira, hasta de a 50 centavos hay. Y ahí está uno de a 20 roto. ¿Verdad? ¿Se me está escuchando? Ahora, no estoy criticando. Pero los pastores dicen, no, 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 hermano, no, 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 no. ¿Qué es eso? Y ya comienzan y hasta predica contra la iglesia que no da la suficiente. Eso, hermano, no es bíblico. Eso no es bíblico. Aquí, ¿qué nos dice, hermano? Cada quien dé como propuso, ¿qué? En su corazón. La ofrenda, el diezmo tiene que ser voluntaria y espontánea y de corazón. Hay un texto ahí, hermanos, en 2 de Corintios 8. 2 de Corintios 8, versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene,
no según lo que no tiene. ¿Sí me está escuchando, hermano? Ah, ah, yo- el dinero, hermano, es algo muy delicado en la iglesia. Es algo muy delicado en la iglesia. Yo he tenido mucho cuidado con eso. La obra de Dios está lastimada por el dinero. Siempre aquí, hermano, en la iglesia, en nuestro ministerio, eh, vamos a buscar que el financiamiento sea a través de las ofrendas y los diezmos. Rara vez pedimos una cooperación, rara vez, pero es para un evento que tengamos. Ahora, nuestro aniversario que es hasta el próximo, ¿verdad? Octubre, primero Dios, si Dios nos presta vida. Y también, hermano, ahora con los ministerios que tenemos, que estamos yendo a evangelizar a los hospitales, hay un programa para ir a un anexo y todo eso. Pero, hermano, todo es que voluntario. Y hasta donde dé, como dicen, ¿no? Hasta donde marque la aguja. ¿Sabe? Se juntó tanto, pues eso se va a hacer. ¿Sí? Se juntó tanto, pues con eso, con lo que tenemos. Pero no se vale imponer cargas financieras a la iglesia y presionar a los hermanos para que den. Porque muchos dicen, no, ya le estás robando a Dios. Es que tú no amas a Dios, tú no eres espiritual. ¿Será, hermano, posible eso? No, hermano. ¿Sí me estás escuchando? Cada quien como vio en su corazón. Aunque Dios sí nos manda que seamos, ¿qué? Generosos. Pero según usted en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Y usted se lo ha visto a lo largo de estos años, siempre hemos sido así. Esa es nuestra regla. Todo tiene que ser espontáneo, tiene que ser ¿qué? Voluntario. ¿Sí? Hermano, y aquí nos damos cuenta, y yo, hermano, hay gente generosa en secreto, que son muy generosos con la obra de Dios, con los proyectos y hasta con sus siervos, hermano. Y hermano, qué bueno. Y hay gente que yo sé, claramente yo sé, ¿verdad? Que tienen posibilidades. Tienen posibilidades, hermano, pero yo sé claramente que no dan. Y no por eso estoy en contra de ellos. Amén, hermanos. Si Dios no se le pone en su corazón, ¿por qué voy a estar presionando en ese aspecto? Amén. Entonces, hermano, esa es una de las características. Vamos a continuar la siguiente semana. Esas son algunas de las características de un falso maestro que hay que evitar, que se enfatizan en lo externo, imponen sus mandamientos, tradiciones, costumbres, que no tienen que ver con la palabra de Dios. Y número dos, que enfatizan en lo material, en presionar a la iglesia para sacar dinero, inclusive torcer textos de la Biblia para obligar a la gente a que dé dinero. Y así no es el asunto. Oremos, hermano. Padre Dios, gracias por este tiempo, por esta enseñanza y ayúdanos a tener cuidado de estos falsos maestros. Mi Dios, y escudriñar tu palabra para poder distinguir la verdad de lo que es una falsa adoración. Continúe, mi Dios, bendiciendo el culto. Oramos por Cristo Jesús. Amén.